Bueno, acá estamos visitando a los muchachos de Malvinas Siempre, unos amigos que siempre colaboran con el programa. Me llevo a la mejor picha malvinera, estamos, bueno, mejor dicho, están cumpliendo unos 10 años y podemos encontrarlos en el barrio de Floresta, en la calle Joaquín B. González 974 y también por las redes sociales, en Instagram como malvinas.siempre y en Facebook como Malvinas Siempre. Así que como siempre te digo, gracias Gracias, Lupita. Mati. Gracias. Saludos a la audiencia. Vengan todos, Malvinas Siempre, la mejor ropa marinera. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al vicecomodoro retirado, veterano de guerra en Malvinas, Hugo Mercado. ¿Cómo estás, Hugo? Hola, buenas tardes, Mati y audiencia. Muy bien, gracias a Dios. Me alegro escucharte bien y antes que nada, gracias por este tiempo que nos estás brindando para conocer un poquito de tus experiencias en Malvinas. No, la verdad que si hay alguien que tiene que agradecer, yo agradecerte a vos por eh, esta tarea que haces y ojalá todo esto tenga un efecto multiplicador para que se conozca la historia. Te agradezco por tus palabras. Y como siempre vengo arrancando, te pregunto, ¿en dónde naciste y esta vocación de ingresar en la Fuerza Aérea, de dónde te nació? Soy oriundo de Villa Mercedes, San Luis, Ujú. la segunda ciudad en importancia en la provincia de San Luis. Ahí hice mis estudios de primaria y secundaria y cuando ya estaba en tercer año del secundario ya había tomado la decisión de ir a la escuela de aviación. Le comenté a mi papá y a mi mamá, no era lo que ellos esperaban. Viste que los papás por ahí proyectamos las vidas de nuestros hijos y ideamos algo y lo que ellos habían ideado para mí o habían pensado era totalmente distinto a la decisión que yo había tomado, pero me apoyaban en lo que yo había decidido. Bueno, ahí mantuve la decisión. Mi papá era ferroviario, mi mamá era la directora de la radio en Villa Mercedes. Eh, Propio del desconocimiento, mi papá esa misma noche que yo le dije que me iba a ir a la escuela, se tomó el tren y se fue a Buenos Aires al edificio Cóndor a averiguar cómo era el ingreso, todo eso. Estuvo a la mañana, a la tarde allá y esa misma noche o a la noche siguiente pegó la vuelta y llegó a casa y ahí me comentó que o tenía que empezar la secundaria, es lo que él había entendido, ¿no? O tenía que empezar el secundario de nuevo, que era entrar al liceo o a los liceos militares, Sí. o terminar el secundario y rendir los exámenes de ingreso a la escuela de aviación. Y bueno, yo ya estaba terminando el tercer año ya del secundario y dije, no, termino el secundario y después me voy. Y así lo hice. Claro. ¿Y en qué año ingresaste en la Escuela de Aviación Militar? Yo ingresé el 2 de febrero de 1976. ¿Qué promoción sos? 45. La 45. gloriosa 45 le decimos nosotros. Ujú. Le decimos así porque fuimos una de las promociones de la Fuerza Aérea que con mayor cantidad de efectivos aportó a la gesta Malvinas. Mira, buen dato, ese no lo tenía. Sí. Las promociones 45, 44 y 43 somos de las que más aportamos. Bien. Y cuando cumpliste tu cuarto año dentro de la Escuela de Aviación Militar, ¿qué rama elegiste una vez recibido? A mí me fue bien en la escuela, dentro de todo, a pesar de que mi papá no me tenía mucha fe porque yo era medio nene de mamá. Entonces, me fue muy bien eh, y pude elegir la especialidad. Me dieron, o sea, dentro de, se llama antigüedad, mientras más antiguo sos, quiere decir que mejor alumno fuiste Claro. fuiste estudiante, o éramos cadetes. Entonces elegí la especialidad en radares, entonces me asignaron y me fui destinado directamente a la unidad de radares. De egreso fui directamente a la unidad de radares. ¿Y cuándo llegaste a la unidad? Llegué, el, Llegué a la unidad el 22 de diciembre del 79. 22 de diciembre del 79. Bien. Ahí me Es, presenté. El primer año no hice el curso, o sea, durante el año 80 no hice el curso. ujú. Eh,
fui instructor de tropa, de soldados, y en el 81 hice el curso, bueno, egresé en diciembre del 81, y ya el 82 de lleno a la especialidad. Bien. La unidad está en Merlo, ¿no? Merlo, Buenos Aires, sí. ¿Cómo se llama la unidad? Había dos unidades. Sí. En un mismo lugar físico había dos unidades. Uno que era GIVA, que era el grupo 1 de Vigilancia Aérea Escuela, donde se hacía el curso de radar y de mecánicos. O sea, todo lo que era referente a la preparación en cuanto a radar se habla, estaba ahí en GIVA. Y estaba el grupo 2, VICA, de Vigilancia y Control Aéreo, que eran los radares móviles. Yo de egreso fui destinado al grupo 2, hice el año de tropa. Pasé al grupo 1, hice el curso de radar y después tuve la suerte de volver al grupo 2, que son los radares móviles. Y ahí, digamos, salimos desplegados a diferentes partes del país. Bien. Hablando un poquito de lo que fue el curso durante el año 81, ¿qué experiencia sacaste? ¿Cómo lo viviste? Lo viví muy bien. Yo ya estaba casado, durante ese año nació mi hijo, así que en la semana previa y posterior al nacimiento de mi hijo, poco pude estudiar, pero también me fue bien, o sea, no me significó mayores problemas. Teníamos materias diversas, materias de conocimiento general, un poco de inglés para la interpretación de manuales, meteorología, los cursos de operación de radar propiamente dicho, comunicaciones, algo de técnica, digamos. Lindo el curso. Un año intensivo entonces, completo. Sí, un año completo de estudio, digamos, donde el país, la fuerza, invierten en la preparación nuestra. Bien, claro. Para ese entonces, el grupo 2, el VICA, ¿qué radares tenía? Nosotros teníamos para el conflicto del 78, Ujú. se crea la unidad y se compran dos radares ANTPS 43 Westinghouse de Estados Unidos. Excelente material, excelente material. Para el 82 ya habían comprado, principios del 82, habían comprado 4 radares más. Era el W430, que era una versión modernizada y desmilitarizada del ANTPS 43. ¿En qué varía un modelo del otro? El que la ANTPS 43 tenía contra medidas electrónicas, que es para que nosotros eludamos si nos hacían contramedidas o si nos generaban algún tipo de acción electrónica para saturarnos o para que no pudiéramos ver bien los blancos, que el W430 no lo tenía, porque era una versión desmilitarizada. Después, nuestros mecánicos pudieron adaptar las tarjetas para llevarlo a ANTPS. La verdad que el ingenio y la capacidad argentina es increíble. No, ya a medida que vayamos avanzando la charla, te voy a ir contando las cosas que han hecho los mecánicos nuestros y es para sacarse el sombrero. O sea, nosotros formamos un grupo muy compacto y nos necesitamos mutuamente los unos a los otros. ¿Está bien? Los que operamos el radar, los que controlamos a los aviones, somos los oficiales. Tenemos suboficiales que nos colaboran en la navegación, en el cálculo de algunos otros tipos de cosas que necesitamos para las interceptaciones, para las navegaciones. Necesitamos del mecánico de radar, necesitamos del mecánico de comunicaciones, necesitamos del mecánico de generadores y gente de logística que todos apoyan para que la operación salga bien. Entonces, era un equipo muy compacto, mucha unión, mucha unión. La verdad que sí. La famosa maquinita de reloj, los engranajes, o sea, no puede fallar uno. Tienen que andar todos perfectamente porque si no, falla, por algún lado falla. Bien. Los primeros meses del 82, antes del famoso 2 de abril, ¿cómo lo vivieron ustedes en la unidad? Eh,
Mirá, enero me voy destinado al grupo 2, me hago cargo del, del cargo, valga la redundancia, que me habían dado, que era jefe de conservación de instalaciones de toda la unidad. En febrero me voy de licencia anual y vuelvo el 1 de marzo, regreso de licencia. El 3 de marzo me fui de despliegue a Mar del Plata hasta el 18 de marzo. ¿Era normal Volví, eso? sí, Ah, sí, despliegues no, o sea, eh, el caso puntual de Mar del Plata no era normal porque fuimos a hacer tránsito aéreo, cosas que nosotros no hacemos. Nosotros hacemos defensa, pero nos complementábamos con la gente que sí hacía tránsito aéreo, que venía de Seiza o de Aeroparque, y bueno, los radares eran nuestros, entonces nosotros también teníamos que estar ahí. O sea, eran radares de defensa. Eh, Así que es muy normal. Y después había un radar desplegado en Río Gallegos, ya a esa altura, que desde el año 80 estaba desplegado en Río Gallegos. ujú. Y bueno, entre el 18 de marzo y el 1 de abril, que fue cuando nosotros salimos de despliegue, la primera semana no, pero la segunda semana ya era la última semana de marzo y ya empezó a haber una actividad extraña en la unidad. Extraña en cuanto a movimiento, en cuanto a que normalmente desplegaba un radar. Y acá estábamos preparando los 4 radares que habían llegado nuevos. Entonces ya ahí había algo que no era lo normal, era algo inusual. Pero bueno, no era de extrañarse, porque por ahí se podía preparar algún ejercicio más grande. Nosotros, yo era alférez, que es la primera jerarquía de oficial, Sí. eh, no sospechábamos nada. Nosotros no sospechábamos nada. Eh, es más, en todo momento el radar número 1 que iba a salir eh, estaba preparado para ir a Gregores, que es una localidad que está al sur de Comodoro Rivadavia. En la cabina de radar, en la cabina operativa, uno con tiza le iba poniendo GRE, que es, digamos, como se abrevia Gregores. Ujú. Y bueno, sí leyeron quiénes éramos los que estábamos alerta a 6 horas. Cuando estás alerta a 6 horas, quiere decir que vos en 6 horas, todo el material y todo el personal tiene que estar listo para, ya subido al avión, para despegar a donde no fuera designado. O sea, movimiento bastante anormal para la época del año. Sí, porque estábamos prácticamente regresando de las vacaciones, del Por verano, eso, y impactó un acomodándose. poco eso. Pero, digamos, nosotros éramos muy modernos, muy jóvenes, no sospechábamos nada. Tal ¿Qué es edad? así. Sí. Dale, No, perdón. no, te iba a preguntar qué edad tenías en el 82. 23, 23 22. años. 23 años. Este, Tal es así que, bueno, eh, nosotros, el único que sabía a dónde íbamos era nuestro jefe de unidad y quien fue designado nuestro jefe de escuadrón, que fue quien nos condujo allá en Malvinas. Para toda una unidad, 2 personas, bueno, habrá que mantener ese secreto. Sí, 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 lo mantuvieron muy bien. Nosotros, me voy adentrando en abril, Ujú. el 1 de abril. Nosotros ya estábamos listos, teníamos todo desplegado, los radares estaban preparados, subidos a los camiones, porque el radar, el Westinghouse, Ujú. es un radar móvil que puede ser trasladado en avión y en camiones, o de tiro. Eh, Como teníamos camiones semirremolque, la antena, el shelter, los grupos generadores y la cabina operativa ya estaban sobre los camiones, por lo menos para el primer radar, Sí, porque los otros radares, nosotros estábamos a 6 horas, pero los otros estaban a 12 y a 24, entonces tenían el tiempo suficiente de ir y venir para ir trasladando los otros radares. claro. Eh, bueno, nos dijeron que teníamos que estar listos, que hacía 2 o 3 días ya que estábamos, porque en cualquier momento se daba la orden que desplegáramos, y el 1 de abril, cuando al mediodía, 14, 15 horas, nos dijeron que íbamos a desplegar, que esa noche
a las 20 horas nos pasaban a buscar por nuestro domicilio y 22 horas teníamos el despegue que estaba previsto en Palomar. Así que así fue, me fui a mi casa a las 20 más o menos, un poquito, 20:10, 20:15, pasó, vivía cerquita de la unidad, pasó el vehículo, nos ubicó y nos buscó. Y cosa extraña, otra cosa extraña, Sí. nosotros cuando desplegamos somos muy celosos del material. Ah, Entonces, para la carga de los radares en los Hércules, siempre estamos presentes, sobre todo los mecánicos. Y cuando llegamos a Palomar, primero había un silencio que no es usual. En Palomar siempre había aviones en marcha, mucho ruido, vehículos andando y esto. Primero, estaban los aviones cargados. Segundo, no había mucho ruido. Entonces, cuando llegamos me encuentro con un teniente, un año más antiguo que yo, pero que éramos amigos, porque habíamos compartido mucho fútbol, y él era helicópterista. Y entonces cuando me ve me dice, negro, dice, ¿qué andas haciendo? No, le digo, desplegamos. Ah, me dice, ¿para dónde vas? No, nosotros vamos a Gregores. Yo todavía no sabíamos claro, nada, nosotros teníamos un claro. palomar por subir el avión, no sabíamos nada. Dice, ah, no, nosotros vamos a Malvinas. Ah, mira que, pero me dijo Malvinas y era lo mismo que si me hubiera dicho Comodoro Rivadavia. Así que seguí exactamente la misma. Bueno, a las 10 subimos el avión, ¡tum! Avión puesto en marcha, y vamos a Comodoro Rivadavia. 22 horas del 1 de abril, Palomar, Comodoro Rivadavia. A mitad de camino, tipo 12 de la noche, nuestro jefe, el mayor Silva en ese momento, nos llama a todos, nos junta en un... Por supuesto íbamos medio apretado porque el radar es grande, el avión es grande también, pero bueno, llevábamos las cabinas. O sea, para que más o menos te des una idea, una cabina tiene el tamaño de un container, pues más o menos, a grande radar, que permite entrar en el fuselaje del Hércules. Ujú. Nos reúne ahí y nos dice, bueno señores, dentro de unas horas se va a tratar de recuperar las Islas Malvinas y si esa operación sale bien, este avión como está, mañana salta a Malvinas. Bueno, eh, yo iba, éramos varios oficiales, pero los más jóvenes eran Scacchi y yo. El alférez Scacchi y yo. El alférez Scacchi era un año menos que yo, un año más moderno, y me dice, che, negro, nos vamos a Malvinas. Y digo, bueno, digo, ¿qué va a hacer? No te va a bajar acá, así que aprovechemos y descansemos acá mientras podamos. Porque uno todavía, o yo, todavía no era consciente de lo que estaba por venir. Llegamos a Comodoro Rivadavia, un mundo de gente en todos lados. Llegamos al casino de oficiales, y había gente durmiendo en los sillones, en los pasillos, en todos lados. Entonces, nuestro Nada que jefe ver dice, con Palomar. no. Pero ahí ya eran las 2 de la mañana, o sea que ya sabían de que estaban yendo este, la gente de la Armada, eh, los anfibios, todo ese grupo de gente ya estaban muy próximos a empezar las operaciones de recuperación, que Sí. empezaron alrededor de las 3:30, 4 de la mañana. Ujú. Entonces, digamos, el conocimiento de lo que tenían ellos era totalmente distinto al conocimiento que teníamos nosotros. Claro. Bueno, ahí nuestro jefe agarró y dijo, bueno, toda la gente de nuevo arriba del micro y nos vamos al hotel, nos fuimos al hotel, y dice, mañana, 8 de la mañana, todo el mundo desayunado, 8:30, una cosa así, todo el mundo desayunado y arriba el micro. Al otro día, a las 8:30, cuando nos levantamos, todo el mundo tocaba bocina, pasaban los autos con bandera, era la gente, digamos, en el sur lo vivió de otra manera. Bueno, sabíamos que había sido un éxito la recuperación y llegamos a la base o a la brigada de Comodoro Rivadavia, tuvimos la mañana ahí, a las 12 fuimos al comedor y estábamos terminando de almorzar y a las 14 dijeron, unos minutos antes, dijeron al avión y subimos al avión y el segundo Hércules que aterriza en Malvinas, llegamos nosotros. 2 de abril, 16 horas. ¿Qué fue poner pie en tierra tan patriótica? Y hasta esa altura yo sabía que estaba en Malvinas,
sabíamos que la habíamos recuperado, digamos, uno ya va conociendo esa cosa, no sabíamos hasta dónde íbamos a llegar o qué escalada podía llegar a tener todo eso. Bueno, de a poquito fuimos Tomando dimensión. metiéndonos más en el tema, conociendo un poquito más, empezó a llegar mucha gente, de ejército sobre todo, gente nuestra, llegaron los Pucará, llegó gente para hacer las guardias que correspondían, empezó a haber un movimiento de gente muy, muy importante. Entonces nosotros, ya el 4 de abril, no me acuerdo, no me recuerdo bien si ya el 4 o el 5 de abril ya estábamos en servicio y controlábamos los aviones que iban transportando medios. Cuando digo medios, es material y personal. Claro. Todo abril fue Así fue que, el puente aéreo. ¿cómo? Que durante todo abril fue el puente aéreo. Claro, fue el puente aéreo. Después siguió habiéndolo, ¿no? Siguió habiéndolo porque, digamos, de una forma u otra, los Hércules F-28 y los Electra de Armada Ujú. eh, hacían las cosas como para poder llegar sanos y salvos al continente. Entonces, eso mantuvo el abastecimiento de víveres y de algunas otras cosas que nos iban haciendo falta a medida que fue avanzando todo lo que ocurrió. Bien. ¿Y ustedes cuando llegaron, cuánto personal tenían ustedes? O sea, ¿el grupo de cuánto eran? Nosotros al principio éramos 25. Entre Después, con el oficiales y correr del suboficiales. oficiales, suboficiales y soldados. Ah, soldados también. Bien. Soldados también. Después, como ya se empezó a estirar, hubo refuerzo de un oficial y un suboficial operativo. Operativo decimos nosotros que somos los que estamos en la pantalla radar. Ujú. Hubo un refuerzo de mecánico de radar, mecánico de comunicaciones y soldados para la guardia nuestra, de nuestro, Sector. del perímetro de lo que es el radar propiamente dicho. Ujú. ¿Está bien? Porque nosotros nos metemos en el container ese y alguien tiene que Tiene velar que por ir. nuestra seguridad. ¿Está Claro, bien? obvio. Mi misión es conducir a los aviones a lograr un objetivo o lograr una interceptación o una navegación con el posterior bombardeo que sea exitoso. Esa es la Ujú. misión nuestra. En sí, el puesto se llama controlador de radar, ¿puede ser? ¿O tiene otro Sí. nombre? Ah, O sea, nosotros somos OPERVICA, Operador de Vigilancia y Control Aéreo. bien, ¿Está bien? bien. Eh, el, el controlador de tránsito, vamos a tratar de establecer Ujú. en qué se diferencia o en qué nos parecemos con el controlador de tránsito aéreo. Bien. Nos parecemos que los dos guiamos aviones. Ujú. El controlador de tránsito aéreo los separa para que no haya ningún accidente o incidente de aviación. Y nosotros tratamos de juntar, nosotros decimos tratamos de chocarlos, no, no es chocarlos, pero tratamos de juntarlos y sobre todo que mi avión, el que estoy conduciendo yo, logre una posición favorable con respecto al resto Claro, o al otro. quedó claro. Bien, No bien. sé si hasta ahí voy siendo claro, Mati. Perfecto. Está todo, va todo 10 puntos. Bien. Vos nos comentaste que entre el 4 y el 5 de abril ya estaban operativos. ¿En dónde fue Sí. la posición suya, donde pusieron el radar? Al principio, desde el 4, Ujú. desde que llegamos, se fijó una posición ahí dentro del aeropuerto. Pero sabíamos que eso era temporario, porque nuestro jefe era porque todavía está en vida, gracias a Dios. Ujú. Eh, Era un hombre que pensaba en más allá, ¿está bien? No pensaba solo en el hoy. Entonces él iba a futuro y se iba adelantando. Y gracias a ese pensamiento que él tenía, nosotros pudimos contrarrestar muchas cosas que hicieron los ingleses. Entonces él decía que sostenía que si nos quedábamos en el aeropuerto, podíamos llegar a durar el primer bombardeo solamente. En el primer bombardeo, como se dice en la jerga actual, éramos boletas. Aparte el radar es lo primero que buscan también. Claro.
Entonces, empezaron, mientras íbamos operando e iba transcurriendo los días, buscaron una posición próxima a la población de Puerto Argentino, propiamente dicho. Puerto Argentino está sobre unas laderas, con un declive que hay entre las distintas cuadras, digamos como tenemos nosotros, así, pero iba en subida. Entonces, en las últimas casas, ahí pusimos la cabina operativa, 60 metros ya despejando, ya saliendo hacia el campo, podíamos tener la cabina de distancia de la operativa a la técnica, porque era el máximo el cable de señales y de la alimentación que podíamos tener. Y al lado de la cabina técnica, entre 3 y 5 metros tiene que estar la antena radar. Así que estábamos bastante bien camuflados. Aparte, rodeamos lo que era la antena y el shelter técnico con chapas, entonces eso parecía como que era una chacarita, una cosa así media He rara. visto fotos y siempre me pregunté por qué estaban las chapas ahí. Yo no sabía si era protección para el frío, para el viento. Un poco de todo. El frío no, pero para el viento y sobre todo para tratar de pasar desapercibidos Claro. dentro de lo que se podía. El 12 de abril nos mudamos a esa posición. El 12 de abril. El 12 de abril. A partir del 12 de abril, esa fue nuestra posición final, hasta el último día. O sea, era en la parte más alta de Puerto Argentino, en las afueras. Sí, no sé si la más alta, pero era una muy buena posición porque teníamos muy buena detección, mucho más allá de lo normal y de lo que dictan los manuales. Mucho más allá, mirá lo que te digo. Después, bueno, el medio propicio, el mejor medio de propagación de las ondas radar, ondas electromagnéticas, es el medio salado y húmedo, y nosotros estábamos en eso. Entonces el lóbulo que se va alejando de la Tierra por la curvatura propia que tiene la Tierra, se achataba y seguía al nivel del mar. Por eso pudimos ver la flota, ya entrado en mayo, lográbamos ver la flota, no todos los días, por ahí, a veces un poco más nítido, otras veces no tanto, hasta 120 millas. O sea que el lóbulo estaba achatado de tal forma que nosotros veíamos a la altura del piso a 120 millas. Por ahí, después más adelante vamos a entrar más en detalle, pero cuando decís, nosotros veíamos la flota, en la pantalla de radar, ¿qué se veía? Y se ven unos equitos que son muy chiquitos, son seguramente vos que sos una persona que investiga, que busca, que lee, que se interesa, eh, es, no sé el tamaño, en una consola que debe tener unos 50 50 centímetros de diámetro, redonda, el eco debe tener medio centímetro más o menos, o un poquito menos. ¿Está bien? Entonces es un puntito. La antena cuando apunta al norte geográfico, a mí me figura o tengo en los 360 grados de la pantalla, me indica el 360 o el 0, que es el norte mío. ¿Está bien? Y después la antena gira en los 360 grados y esa base de tiempo, que es el radio, ¿está bien? Desde el centro de la pantalla hacia la orilla, va girando los 360 grados. Esa vuelta de antena dura 10 segundos. O sea que nosotros tenemos la renovación de la información cada 10 segundos. ¿Me voy explicando hasta ahí? Sí, sí. El equipo aparece, entonces la pantalla tiene un fondo en fósforo que hace que persista un poquito el eco, ¿no es cierto? Entonces, en la primera vuelta que me lo ilumina bien fuerte. Si se va moviendo, en la segunda vuelta, donde estaba antes, brilla con un poquito menor de intensidad. Entonces va dejando una historia. Esa historia nos permite a nosotros sacar velocidad, rumbo, le vamos sacando todos los datos que más podamos. Altura. Altura también. Altura también. Teníamos,
el radar, no sé si vos ubicás la antena es una parábola, Sí. ¿está bien? Y que tiene así enfrentado, la parábola me da azimut y distancia, o sea, me da la ubicación en grados Sí. y en distancia. Y esta parte de la antena me da altura. La altura tiene varias como deditos así esto. Acá tiene o sea, tiene un hierrito, ¿no? Pero estos lobulitos o estos cositos hace que salgan lóbulos apilados que se van superponiendo unos a otros y en esa comparación me da la altura del avión. O sea, veían bien todo, tenían una información bastante, no te digo precisa 100%, pero bastante Sí, concreta. sí, bastante preciso. Nosotros, por ejemplo, en la cabina, era un radar, un radar de tercera generación en ese momento, ¿eh? Súper, súper moderno. Es de origen norteamericano, ¿no? Sí, Westinghouse, Ah, origen norteamericano. Eh, la información del azimut, que es la ubicación en los 360 grados. La distancia y la altura, yo me la representaba en distintos displays y yo lo leía en números en forma precisa. ¿Me explico? sí, Y sí. después teníamos algunos artilugios electrónicos como el descentrado de pantalla, el mover el cursor, que podíamos sacar distancia y nos ayudaba bastante, nos ayudaba muchísimo cuando ya teníamos que operar guiando nuestros aviones contra los otros o algún objetivo material. Bien, bien. Una pregunta que te iba a hacer antes de seguir. Donde ustedes se instalaron a partir del 12 de abril, ustedes físicamente para el descanso y eso, ¿en dónde se habían instalado? Ah, gran detalle. Aunque parezca increíble, alquilamos 3 casas. Mira. Porque ya a esa altura iban llegando de a poco los refuerzos de dotación. Ujú. Entonces teníamos eh, los mismos soldados se organizaron con la ayuda de nuestro jefe. Teníamos 3 soldados, porque allá, perdón un segundito, Mati, te Sí, voy a ir poniendo más o menos. Eh, había nosotros le llamábamos la Casa de Piedra, era un lugar de abastecimiento donde se hacía la comida para todo el mundo. Nuestro jefe dijo, no, nosotros vamos a retirar los elementos y lo cocinamos nosotros. Primera gran diferencia con el resto. Nosotros teníamos comida nueva, caliente y servida en el momento. ¿Me explico? La comida era igual la que comíamos nosotros que la que hacían en la Casa de Piedra, pero cuando se la repartían a los soldados, llegaba caliente. en la primera línea, 20 kilómetros con 10, 15 grados bajo cero, por más que seas sabrosa, en mucha cantidad, un guiso, vos comés un guiso helado y comés un tenedor, una cucharada y no querés comer más, por Sí. más lindo que esté, porque es frío. Ujú. Entonces la calidad con que recibíamos esos alimentos era totalmente distinta. Debido a eso, en esas casas que alquilamos, Sí. teníamos todo. Teníamos calefacción, teníamos cocina, teníamos baño, lavarropa. Entonces, yo le pregunté a nuestro jefe, le digo, señor, le digo, ¿por qué vinimos a alquilar? Porque viste que siempre dicen que el militar, si puede martillarse los dedos, se los martilla. Ujú. Y este hombre que tenía sabias respuestas para todo, me dice, ¿sabe por qué? Primero, porque no sabemos cuánto va a durar esto. Y segundo, que llegado el momento en que yo los necesito a ustedes, yo necesito que ustedes estén con todas las luces, bien dormidos, bien comidos, bien descansados, porque, digamos, la tarea que nosotros llevamos, que es importante, igual que todas las otras, pero nosotros estamos hablando con el avión y la vida del señor que va sentado en el avión de combate depende de nosotros. Entonces, si no estamos atentos, si no estás bien, eh, no podés hacer todas las cosas o no podés guiarlo como se debe hacer. Ah, qué previsor, ¿eh? No, no, ya a medida que avanzamos te voy a ir contando más cosas y te vas a dar cuenta. Yo siempre le dije, es mi segundo papá, pero sigamos porque si no te voy a ir adelantando cosas que... No, claro, claro. Bien.
ustedes, cuando estaban en la pantalla, digo ustedes, los operadores Sí. de Vika, ¿eran guardias de cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estaban inmersos en la pantalla? Nosotros, el estrés y el desgaste que vos sufrís en 4 horas es muy grande, sobre todo si tenés muchas oleadas de aviones nuestros Ah, y de los ingleses. ah, ¿Está bien? Entonces, durante las horas del día hacíamos turno de 4 horas, nada más. ujú, Y después, entre nosotros, nos habíamos arreglado que el que entraba a las 9 de la noche, como era más liviano el turno, o sea, no había aviones, pero teníamos el bombardeo de las fragatas de todas las noches, ujú, desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana lo hacía uno solo, ese tirón era más largo. entiendo. ¿Está bien? Entonces después teníamos de nueve a 13, de 13 a 17 y de 17 a 21. Y así vamos. Ah, bien. ¿Y había un solo operador de radar en cada turno? Eh, Normalmente, depende, de acuerdo a la demanda. Ah, Normalmente habíamos, si no, no había mucho movimiento, si no había uno y un suboficial. Si era necesario, éramos 2 oficiales y un suboficial en la cabina. Y siempre estaba un mecánico de radar, un mecánico de comunicaciones y un mecánico de generadores ahí cerquita o en la cabina técnica por cualquier requerimiento. bien. Ahora te hago la pregunta del famoso 1 de mayo del 82, cuando realmente comienza el ataque. ¿Ustedes con el radar captaron el Vulcan? Eh, Ni lo vieron los que estaban, yo no estaba operando. Ujú, Los que estaban operando lo vieron muy lejos y muy rápidamente se les perdió. Entonces es como que al no seguirlo viendo es como que uno lo desecha. Eh, Convengamos que a pesar de que el lóbulo del radar se achataba bastante y teníamos buena detección, teníamos algunos ángulos que donde éramos más débiles y lógicamente, ujú, así como nosotros íbamos estudiando y sacando conclusiones acerca de cómo operaban, cómo se movían, qué es lo que hacían los ingleses, ellos hacían lo mismo de nuestra parte. claro. Entonces se pegaron al piso muy próximos, dentro de las 20 millas, que son aproximadamente unos 37 kilómetros, Ujú, empezaron a levantar para hacer el bombardeo en altura. El Vulcan es un avión que, al igual que el Canberra, que es un avión inglés también, ujú, bombardean en altura. sí, Entonces, sí hubo una detección muy cortita, ujú, eh, al principio, a lo lejos, cerca de las 170 millas o un poquito más, porque venían alto, pero ahí nomás se les perdió. y Y sí, a pesar de que como que lo estábamos esperando, o sea, sabíamos que en cualquier momento podía empezar, no dejó de sorprendernos porque eran las 4:40 de la mañana. claro. Justamente eso quería preguntarte, si ya había una información, un atisbo de presentimiento de que podía llegar ya el ataque. Sí, ya se sabía, digamos, sabíamos que la flota no se iba a acercar a las islas. Ujú, Eh, Primero, para condicionar más aún a nuestros aviones, para que pudieran llegar a la flota. claro, Eh, los aviones, los cazas que teníamos nosotros, caza bombardero, caza interceptores, para recorrer la distancia desde el continente hacia la isla y después tenían el combustible suficiente como para estar 3, 4 minutos, no tenían mucho más de eso. ujú, Si a eso le sumás que desde el punto que llegaban a la isla, si tenían que hacer 120 millas más, era imposible llegar a la flota. Entonces ellos se mantenían lejos para resguardar a sus barcos. Lo lógico, lo que hubiéramos hecho cualquiera. claro, bien, Ahora, sí sabíamos que ellos, esas 120 millas, eh, no les significaba tantísima distancia. ¿Me explico? ujú, Entonces sabíamos que en cualquier momento iba a empezar el ataque. Nos sorprendió porque sabíamos que los aviones embarcados eran Harriers, o el Sea Harrier, ujú,
Y ellos, cada misión de Vulcan que hacían, tenían que hacer entre 6 y 8 reabastecimiento en vuelo. Será que era una misión muy, muy estudiada, muy bien programada, al detalle, para poder hacer los reabastecimientos y todo lo que eso conlleva, ¿no? Claro. Entonces nos sorprendió eso, digamos, el bombardeo a las 4:30 o a las 4:40 a través de los Vulcan. Y ya sí esperábamos que durante la luz del día los Harrier. Entonces, digamos, nos sorprendió en ese sentido. Y en tu caso, por lo que me dijiste, no estabas de guardia. ¿Cómo sentiste el bombardeo? Nosotros, bueno, había gente que estaba de guardia, nuestra, y que hacían como rondines. Había soldados que estaban en puesto fijo, ¿está bien? Pero había los suboficiales que estaban de guardia, iban caminando, iban viendo a los soldados que estuvieran bien, que no les faltara nada. Entonces ellos ven primero el fogonazo en el aeropuerto, Sí. ¿está bien? Y el ruido o el sonido llega un poquitito después. Entonces, uno de los suboficiales, cabo primero Ramírez, en ese momento, abre la puerta de la casa y grita, nos están bombardeando. Entonces nosotros nos despertamos casi con la llegada del sonido y el cimbronazo de las islas, porque, digamos, fueron un montón de bombas de 1.000 libras que lanzaron sobre el aeropuerto. Yo con Entonces 21. ahí salimos corriendo Sí. y teníamos ya los pozos de zorro, ya teníamos los pozos designados donde iba cada uno. Yo me acuerdo, dormíamos prácticamente vestidos. ¿Está bien? Sí. O sea, con el buzo de vuelo, media puesta, todo, excepto la campera y los borseguíes. En mi caso personal, yo estimo que entre 10 y 15 segundos me puse los borseguíes, abroché todos los agujeritos de los borseguíes, me puse la campera y estaba llegando al pozo de zorro. Ahora, si vos me preguntás, ¿cómo hice para No abrocharlo? tenés No idea. sé. No, no, no. Claro, sí, Me acuerdo, ¿eh? la adrenalina hace cualquier cosa, es increíble. No, sí, sí, la adrenalina, ya a medida que vayamos avanzando, hay otros hechos también donde la adrenalina está full y vos haces cosas, vos decís, che, pero esto no lo pude hacer. Y después del ataque de las 4:40, ¿ustedes tuvieron comunicación con el aeropuerto? ¿Pudieron sacar la primera información? Eh, nosotros, el trabajo del radar es el siguiente, nosotros detectamos a alguien, identificamos, ¿está bien? Ujú. O tratamos de ayudar en la identificación y esa información se pasa al CIC, que es el Centro de Información y Control. Ahí en el CIC hay una mesa grande con una carta, un mapa, Ujú. toda la información nuestra, de los ROA, que es la red de observadores del aire, que son, se designa gente que está a unos 20, 30 kilómetros adelantados con respecto a nosotros, que somos el centro, ¿me explico? Ujú. Que también pasa información. Entonces, toda esa información Sí. se junta en un solo lugar, que se dice, se maneja, ya sabíamos de algún lugar por dónde venía, por ese tipo de cosas, si era amigo o enemigo. Ujú. ¿Está bien? Entonces la identificación era más rápida. El CIC, a través de la comunicación que tenía con el aeropuerto, ellos sí lo sabían. Nosotros no teníamos una real medida de cuántas bajas había habido, cuáles habían sido las consecuencias. En el transcurso de la mañana sí nos fuimos enterando qué fue lo que pasó Bien, o cómo había sido. bien, bien. Y ya que mencionaste hace un ratito el ataque de los Harrier o Sea Harrier, ese ataque sí llegó a eso de las 8:00 y pico de la mañana, ¿no? 8:30 de la mañana, primer ataque de Hard. Sí, señor. 8:30. Y ahí sí ustedes Aproximadamente. los De pudieron las detectar. 8. Sí, un poquito sí, porque ya cantamos la alerta. Sí, eso sí. A ellos sí. Ponele 8:15 fue el ataque a Puerto Argentino y 8:30 a A Darwin. Fueron darle. más o menos ahí muy, muy cerquitas. Y si no me equivoco, en Puerto Argentino algo de seis aviones atacaron, ¿no? No sé si a las 8:30 fueron 6. Ellos, ellos, al igual que nosotros, vuelan en sección. Sección son 2 aviones. Ujú. ¿Está bien? Había secciones que venían con más carga portátil, entiéndase, de bombas. Ujú. Había aviones que venían solo con bombas.
esos venían, bombardeaban y volvían a la Sí. flota. Había algunos que venían con algo de bombas y misiles y hacían sombrillas sobre las islas por si iba algún avión nuestro. Esos venían, tiraban las bombas y se quedaban Sí. haciendo la sombrilla. Entonces, no vinieron los 6 al mismo tiempo, sino que vinieron escaladas. Claro. Creo que, no me acuerdo en el horario puntualmente, pero creo que fue algo de las 8:30, 9 y 9:15, 9 menos cuarto y 9, ahí nomás, muy cerquita. Hubo un espacio, cercano al mediodía otra entrada, y así lo iban haciendo. Y en esta secuencia, ¿vos te tocó estar en la pantalla de radar? A mí me tocó ese día eh, de 9 a 13. ¿Está bien? Bien. Me tocó un movimiento, estaba lindo, había movimiento, pero justo la cola de la primera oleada de Harrier, agarré, Sí. sí me tocó controlar los aviones del Charlie Perona que se termina eyectando, ¿está bien? Ujú. Porque le pega un misil. Sí. Y controlé una de M5 también, que fueron para, no es casi interceptores, pero llevaban unos cohetes, entonces se cruzaron con unos Harrier y ahí cae Ardiles, 1 de mayo. Ah, te tocó estar ahí en la pantalla. Sí, no lo estaba controlando yo, Ajá. estaba Silva, Ah, ¿está bien? Silva y bien. yo estaba colaborándole ahí cerquita, pero digamos, los dos estábamos escuchando y lo mismo, o sea, lo estaba controlando propiamente Silva. Y ustedes Me ahí toqué. bien, ustedes ahí en la pantalla de radar, ¿cómo se dan cuenta el derribo de un avión, sea propio o enemigo? A veces te lo decían, o sea, el piloto te decía, me pegaron, me eyecto, o había veces que no. Ujú. Entonces, era un golpe duro eso, porque a Eso, veces ponerle, eso te iba a preguntar. me estoy cayendo, me dieron, y no tenía la oportunidad de eyectarse. O como el caso de García Cuerva, que la propia tropa lo baja. eh, Hubo una sumatoria de hechos que conspiraron para que la gente o todos nos confundiéramos Claro, pensando que era un Harrier, porque él viene desde, como si viniera del continente, ya se había cruzado con los Harrier. sí, Tenía el avión bueno, pero para poder entrar en combate el M3 tenía que eyectar los tanques suplementarios, o sea que ya sabía de que no llegaba al continente. sí. Él agarra y dice que, bueno, que viene el aterrizaje. Lo estaba controlando en ese momento Teniente Sarabia, Ujú. después el brigadier retirado, y él le dice, le avisa al 6 y el 6 le dice, no, que se eyecte. Entonces, él, no, 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 dice, no, me voy a eyectar porque tengo el avión intacto, Ujú. está bien, el avión lo podemos seguir utilizando, me traen los tanques y después me vuelvo con el avión al continente y lo podemos seguir usando. No, que se eyecte. Y él venía desde el oeste hacia el este. O sea, el sol nos encandilaba también. Entonces, para nosotros era un punto oscuro, no distinguíamos eh, ¿Qué? por el encandilamiento del sol si era Claro, verde o azul, u oscuro como los Harrier. claro. Y él cuando va llegando en Puerto Argentino, si vos tenés presente el mapa más o Ujú. menos, está la bahía de Puerto Argentino propiamente dicho. Cuando va llegando a la punta de la bahía, pero que estaba a unos 4 o 5 kilómetros donde estábamos nosotros, o Ujú. un poquito más, él se acuerda que tenía que eyectar unos cohetes. Para todos nosotros, él Es una empezaba a chance. tirarnos. Claro. Bueno, faltó que uno empezara a tirar y de lo que yo recuerdo, para mí fue el avión que más le tiraron en toda la guerra. Bien. Todo el mundo le tiraron, todo el mundo. Y un cabo principal nuestro, cuando lo ve así ya más próximo, él grita, pero bueno, dice, es nuestro, un M3, un M3. Él fue el primero que se dio cuenta de los que estaban cercanos a mí. Ujú. Pero la gente estaba encarnizada, le tiraban, ¿A, no te imaginas. a qué hora fue esto aproximadamente? ¿Por la tarde?
cerca de las 16 horas, 16:30 más o menos. Me parece. Pero Sí. 16, más 16 que 16:30. Ya sé. Sarabia lo estaba controlando Ujú. y salió mal porque García Cuerva le decía, perdón la expresión, Sí. Bolú, de mí, me están tirando, y bueno, fue difícil, él no se quiso eyectar, fue difícil, a pesar de que en todo el transcurso se le fue diciendo que se eyectara, él sostenía que no, Ujú. pero a las baterías de artillería de las tres fuerzas, de ejército, de la armada y de fuerza aérea, no les llegó en tiempo la orden de que no le tiraran Son fracciones de segundo, me imagino. Tampoco estuvieron todos. no, claro, imagínate que viene volando un avión que viene volando a más o menos aproximadamente a Ujú. 500, 600 kilómetros por hora, en un minuto te hace 8 millas, o sea, 16 kilómetros, 15 Sí. kilómetros, es decir, Y segundos, y en esos segundos se sumaron todos a tirarlo. todos, todos, ¿Explota, todos. explota en el aire el avión? Justo en la vertical nuestro, o sea, justo arriba nuestro, Sí. eh, ahí con Sierra, que estaba al lado mío, vemos que un cañón de 35 le pega en la tobera, entonces como que se infla el Toscano, y ahí agacha la nariz y sale hacia el agua. Nosotros de donde estábamos nosotros a la pista había 7 kilómetros, Ajá. ¿está bien? Sí. Pero, digamos, el avión fue más allá. De Ah, todos modos, cayó en el agua. sí, de todos modos ya estaba, Ujú. no estaba con vida. Bien, te entiendo. Hay que mencionar. Eh, Sí, no, decime, decime. bueno, ahí Sarabia, nosotros compartíamos el dormitorio, que era una pieza muy chiquita con un colchón de 1,5 plazas, Ujú. donde teníamos las dos bolsas a dormir y nos habían dado 2 frazadas cada uno, entonces poníamos las 4 frazadas arriba y ahí Sí, dormimos. Escucho tu pregunta. Salió mal. En definitiva, lo que te quería decir, salió mal. salió muy mal, salió llorando y se lastimó el dedo del pie porque pateó la pared, porque era, Bueno, bueno, un insulto, dice, bien. digamos, la impotencia que sintió él porque él le decía que se eyectara y quería coordinar que no le tirara a la artillería, pero bueno, es duro. Es duro, me imagino. Ya que mencionaste la artillería de las tres fuerzas, ¿ustedes con el radar coordinaban toda la artillería antiaérea? Ya sea de No, ejército, armada o fuerza aérea. no. Nosotros pasábamos la posición por donde venían entrando los Harriers, Sí. sumada a la ayuda o a la información que daban los ROA, Ujú. y entonces el 6C es el que hace Ah, esa tarea. bien, bien. Inclusive el 6C a mí me dice, va a venir una escuadrilla de A4, de M5 o de lo que fuera para hacer tal cosa. Ah, ya venían ustedes con esa información. Eso digamos, eh, nosotros tenemos una información a través de un teléfono caliente que Ujú. levantás y hablas con el que está del otro lado directamente, no hay que marcar ni nada por el estilo. Sí. Entonces, y cuando vos le pasás información lo mismo, entonces vos le decís, tengo un eco así, así, o sea, tal azimut, tal distancia, con tal Ujú. nivel, con rumbo tanto, hacia nosotros. Distancia, y ahí le pasaba la distancia y todo. Entonces él decía, póngale eco número 15, o bien, ploteo número 15, lo anotaba, entonces los dos después. Actualizo el 15 y se va acelerando, digamos, para tratar Entiendo. de agilizar todo lo que es la exploración, porque vistas las velocidades que manejan Ujú. o que se mueven, es poco el tiempo. Bien. Otra pregunta relacionada a los radares. Tanto los 35 milímetros del ejército como los de la Fuerza Aérea tenían sus propios radares, que son directores de tiro. ¿Ustedes Sí. tenían forma de trabajar conjuntamente con eso o eran cosas diferentes? No, son cosas diferentes. Bien. Ayudan, Ujú. no nos ayudaban a nosotros, pero ayudan en la información que se le da al 6C. Ah, ¿Está bien. bien? Entonces, si lo veía pasar una pieza de artillería de ejército Ujú. y se dirigía con tal rumbo, el 6C que maneja esa información le decía al de la artillería de armada o de fuerza aérea, ojo que se va hacia ustedes para que lo estén más o menos esperando. Bien. ¿Me explico? Y el Explicás. alcance del radar de artillería es mucho más corto que el nuestro. Bien. Mucho. Bien. Acá está quedando claro que ustedes y el CIC prácticamente trabajan a la par, iban de la mano. Y el 6C trabajaba con todos los medios. Ujú. De artillería con todos, el radar nuestro,
Después llegó un radar de ejército, un Cardion, Carmen, sí. y bueno, y después había baterías de misiles, Ujú. de Skyguard, que esas también tienen un radarcito que también ayudaba bastante. ¿Por qué? Porque ellos tienen, la misión de ellos tienen un search que va buscando el blanco, adquisición del blanco y después el seguimiento para hacer el tiro. Bien, bien. Última pregunta referida al 1 de mayo. Hablamos del fatídico derribo de García Cuerva. ¿Se derribaron Harrier ese día? No me acuerdo, pero creo que uno, creo que uno, Ujú. porque qué es lo que hicieron? Pero esto fue, se me confunde con los días posteriores, ha pasado el tiempo, entonces nos vamos poniendo grande y la memoria va allá. Ujú. Ese día creo que uno, porque me acuerdo que en esos días, primeros días, eh, el radar de ejército le iba bajando la intensidad para que los aviones se acercaran más. Eso en Puerto Argentino. Y en Darwin, Sí. este, ellos escaneaban o buscaban la frecuencia de transmisiones de radio, entonces movilizaron o llevaron algunos transmisores donde estaban las piezas de artillería para que los Harrier, digamos, apuntaran hacia toda la artillería. Ujú. Y de esa manera se lograron algunos derribos. No sé si precisamente el primero, no me acuerdo. Bien, Sí sé que en los días posteriores, próximos, ahí sí. bien. Bueno, ya hablamos de lo que fue el primer impacto el 1 de mayo. Los días posteriores, durante mayo, ¿cómo fueron esos días? Y los días fueron sin los ataques de Vulcan, solo con ataques de Harrier. Ujú. ¿Está bien? Eh, no siempre atacaban a la misma hora, o sea, a distintas horas sí los detectábamos casi siempre. O sea, casi siempre podíamos llegar a dar el alerta. Nosotros pasamos la información, el que da la alerta roja es el 6C. Ah, Entonces, la alerta roja, todo el mundo va a esconderse o a guarecerse, a ujú. protegerse. Nosotros no. Nosotros seguimos dentro del container. Claro. ¿Está bien? Eh, y lo que sí tuvimos partir de la noche del 1 de mayo era el bombardeo de las fragatas. Las fragatas todas las noches, en una tarea de desmoralización y lograr el cansancio, porque no Ujú. podía descansar bien, eh, bombardeaban desde las 22:30, 23 hasta las 3, 4 de la mañana. ¿Siempre venían Entonces, del mismo lado, siempre? se acercaban más o menos por el mismo lado. Ah, Eh, eh, Está mal que yo hable de mí, pero a ujú. mí siempre fui medio enfermito en los números, de las estadísticas, de ese tipo de cosas, me gustaban. Ujú. Tenía mucha facilidad, memoria Sí. para esas cosas, independientemente de eso lo fui anotando. Entonces fui haciendo como una estadística de dónde se posicionaban las fragatas para hacer el tiro, para hacer una tarea de desgaste. Entonces llegamos a la conclusión de que si se ponían en cierto sector circular, una porción de una pizza, ¿me Ujú. explico? Sí. Donde la montaña era un poquitito más baja, nos permitía a nosotros, eh, primero que la veíamos siempre, pero sabíamos de que si se metían en ese canalcito Ujú. y a una cierta distancia, eran vulnerables, y si se cebaban, como se dice el dicho, si se iban adquiriendo confianza, se iban metiendo cada vez más, con alguna arma podíamos llegar a alcanzarla, porque el cañón Sosman, que es un cañón de 155 minutos de ejército, no llegaba al alcance. Primero se ubicaban entre 18, 20, 21 millas o un poquito más la fragata. Y el alcance de las armas que ellos tenían sí llegaban al continente, pegaban en la isla. No. Y ya que mencionaste de los OSMA, ¿pudieron hacer disparo contra las fragatas? Sí, pero se quedaban cortos, o sea, no las alcanzaban. ¿Me explico? Pero por lo Decía, a menos lo ya, mejor. ellos no se sentían impunes, sabían que con algo se le podía tirar. Sí, pero sí sabían de que no llegaban. Te entiendo, te entiendo. Bien. ¿Está bien? Entonces,
todo mayo fue transcurriendo de esa manera. Y te quería decir, me estuve anotando acá una cosita para no Ujú. olvidármela. Sí. Nuestro jefe, el mayor Silva, estuvo en Inglaterra. Estuvo unos meses en comisión en Inglaterra. Entonces, él sabía cómo pensaban los ingleses. ¿Me explico? Sí. Entonces, en algún momento del día, no, a la noche, Ujú. después de la cena, que la cena era temprano, y allá el invierno, independientemente de ser crudo, al estar en una latitud más hacia el sur, Ujú. los días se iban acortando. Claro. Entonces, ya 6:30, 7 de la tarde, era plena noche, muy oscura, cerrada la noche. Entonces comíamos temprano y después por ahí compartíamos un café. Sí. Lo- Todos los que nos quedábamos, comíamos todos juntos, ¿eh? No es que había misa de oficiales, no, todos juntos. Sí. Soldados, suboficiales, oficiales, todos juntos. Y él de todas las noches, o casi todas las noches, decía, si yo fuera inglés, haría esto, esto y esto. Pero él pensaba como si realmente fuera un inglés, porque por ahí uno dice, si ya fuera inglés y le metes un poquito de pensamiento Sí, argentino, pero no. y él no, él pensaba como si fuera inglés. Entonces decía, nosotros tenemos que hacer esto otro o obrar en consecuencia. Y así fue como nos salvamos, bárbaro. En ese sentido, este, un tipo una persona completísima, profesional, humanamente hablando, como superior, siempre con el ejemplo, espectacular. Y él, antes de la guerra, en el escuadrón, ¿qué rol cumplía? Él era jefe de escuadrón Vica, el jefe del escuadrón de los operativos, de todos los radaristas. Ah, o sea que Marino fue con el mismo cargo, por decirlo de alguna manera. Sí. Nada más que ahí pasamos a ser escuadrón Vica Móvil. Ah, entiendo. Se formaron varios escuadrones Bicamóvil donde había radares. Ujú. Río Gallegos, Río Grande, Comodoro Rivadavia y nosotros. Bien. Una pregunta sobre el ataque de las fragatas, el bombardeo naval. A la zona del radar, ¿a usted lo buscaron en algún momento? A nosotros, de todos los vuelos que hacían los Harrier que te comentaba yo, que algunos venían y bombardeaban y volvían, otros que hacían la tarea de sombrilla posterior Ujú. al Al ataque. bombardeo, había otros que pasaban muy, muy altos, suficientemente altos como para que no los alcanzara la artillería nuestra, en Ujú. la cota del alcance del arma, fotografían. Ellos fotografiaban, iban fotografiando y bueno, en algún momento llegaron a determinar nuestra posición. Sí. Entonces, ellos hicieron una misión, en realidad hicieron varias misiones, pero fracasaron. En una oportunidad no pudieron llegar, en otra no sé si había mala meteorología, y en 31 de mayo ellos atacan el radar. Y ahí sí me tocó estar de turno. En realidad estoy de turno en forma fortuita. Mi turno era desde las 9 de la noche a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana venía mi relevo, viene el oficial, me releva al primer teniente Faber, y el suboficial, que era el ayudante de él, era el suboficial mayor Casani, que era el más grande del grupo, tenía 44 años. Ujú. Y nosotros le decíamos el nono. Ujú. El nono. ¿Por qué? Porque él todas las noches, pero absolutamente todas las noches, iba cama por cama con la linternita, viendo si estábamos acostados, si estábamos dormidos, bien tapados, todo así. Ese era el nono. Entonces yo agarré y dije, señor, digo, no se preocupe, nosotros con Egañas era mi auxiliar, nos quedamos y que un día que descanse, o sea, no lo vamos a ir a buscar, nos quedamos nosotros. Ujú. 5 de la mañana. Ahí nomás, al ratito, empezamos a detectar vuelos de Harrier, porque los veíamos salir. Suponíamos que salían de la flota por donde salían, por donde aparecían, los veíamos. Entonces venía uno del norte, uno del este y otro desde el sur. Bueno, Faber, que era más experimentado que yo, me dice, nos están triangulando. Triangular quiere decir que con la información que ellos iban obteniendo de nuestro radar, Ujú. iban estableciendo el punto exacto, o trataban de establecer el punto exacto donde nosotros estábamos, porque han tenido la información general, pero no la precisa. ¿Me, Claro. me explico hasta ahí?
Sí, sí. Entonces ellos se veían acercando, 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 y cuando estaban aproximadamente a unas 20 millas, un poquito más, eh, Faber le decía a los técnicos, cortemos radar, o sea, cortar la emisión de potencia. Entonces eso a los aviones los dejaba sin la actualización de la información. Ujú, sí. Entonces no podían terminar de hacer el seguimiento fino Fino. o la Ujú. determinación fina para establecer un lugar del radar. Entonces yo le decía, cuando volvían los dos auxiliares que iban corriendo, cortaban y volvían, yo le decía, ¿vamos a ver los bombazos del aeropuerto? Bueno, decían, abríamos la puerta del radar, nos subíamos a un tambor que estaba pegado a la cabina de 200 litros, abrazaditos los tres, y mirábamos así hacia abajo, que quedaba el aeropuerto hacia abajo, levemente hacia abajo, que estaba el aeropuerto, y veíamos cómo caían las bombas en el aeropuerto, veíamos el fogonazo. Eso se repitió 3 veces. O sea, pasado el fogonazo, el bombardeo sobre el aeropuerto, dábamos alta, o el primer teniente Faber, que era el que estaba de turno, le decía, den alta, y daban alta. Los aviones iban saliendo, o sea, iban con 180 grados de rumbo, o sea, la opuesta por donde venían. Cuando obtenían o se daban cuenta que los estaba iluminando nuevamente el radar, volvían hacia nosotros. ¿Está bien? Eso pasó 3 veces. En la última vez, para la cuarta, digamos, le digo yo, señor, vamos a cortar de nuevo, porque se venían acercando. Dice, no, esta vez lo vamos a aguantar. Ya. Y le digo yo a los mismos de siempre, digo, che, vamos a ver los bombazos del aeropuerto. Dice, no, ya lo vimos 3 veces. No, quedémonos. No terminan de decir eso y se escucha el silbido de los dos misiles que nos pegaron a 10 metros. Nada, Cimbró todo, ¿eh? nada, Nada, 10 metros no es nada. nada. 10 metros, sí. Salvamos porque Dios es aeronáutico. Son esos famosos misiles Este, Shrike, ¿no? es Reich, MK2 modelo 21, Que son antirradiación. antirradiación. O sea, los Harrier triangulaban, pero estaba viniendo un Vulcan, que no lo vimos nunca, Ah, que él tiró. este, que es el que hizo el tiro. Ah, mira. O sea, los ingleses, esta misión llegó y después hubo otra el 2 de junio, esas son las que sabemos fehacientemente que llegaron. Hicieron 4 o 5 misiones puntualmente para batir el radar. Que llegaron, o sea, que atacaron, sí, el 31 de mayo y el 2 de junio, como nos comentás. El 2 de junio atacaron, terminaron atacando al Skyguard de ejército. Le pegaron. Que es donde fallecen Le pegaron. esos cuatro integrantes del GADA. 4 o 5, no me recuerdo bien, 4 o 5 Ujú. integrantes de la dotación del Skyguard. ¿Te cuento algo gracioso Sí, del 31 de mayo? a ver. Bueno, yo estaba, al entrar Faber, Egañas queda sentado al lado de él, yo me siento en unos asientitos transportines que hay detrás. Ujú. ¿Qué hacíamos nosotros para cuando por ahí tenés vuelos y por ahí no tenés? Entonces, te estás mirando lo mismo en la pantalla. Ujú. ¿Qué hace todo el mundo? Toma mate. Claro. Entonces yo como estaba al final y era el que estaba más libre de todo, se daba mate. Cuando se produce todo el batifondo, luceríos, que empiezan a saltar de fichitas de todo ahí en la cabina, quedamos oscuras. Entonces, vamos, 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 dice Fabri, y van saliendo, abren la puerta y van saliendo. Egañas era el penúltimo y yo el último. Cuando vamos llegando a la puerta, estábamos sobre unos movilizadores que son las rueditas que se le ponen con un enganche, entonces eso lo levantás y lo puedes llevar de tiro, al radar, a la cabina, a la antena, todo. Sí. Cuando vamos llegando a la puerta, quedaba algo de carga útil de los misiles, algo de pólvora, entonces se produce un fogonazo. Como no sabíamos a esa altura qué era lo que pasaba, o sea, sabíamos que yo pensé, es otra bomba. Entonces dije, lo agarré a Egañas del cuello de la campera y me tiro al piso y lo tiro a él arriba mío, porque yo digo, bueno, que nos peguen los pies, pero que no nos agarre parado, porque si no nos perfora entero. Cuando asiento la espalda en el piso, me empiezo a quemar y ahí me acordé que nos habían contado que las esquirlas salen al rojo vivo. Lo empujo y salimos corriendo. Y fuimos todos
a la casa nuestra, a la casa de Silva, porque teníamos 3 casas, una estaba arriba y dos estaban arriba y una abajo, la de abajo estábamos nosotros. Cuando llegamos ahí, Silva pasa lista y faltaba un soldado. Pero él agarró y dijo, nadie se mueve de acá hasta que no llegue la luz del día, porque no sabíamos qué había pasado, podía haber bombas con espoleta de retardo, no sabíamos si nos había tirado un avión, si era fragata, hasta ahí no sabíamos nada. Sí. Bueno, se hizo la luz del día. Previo a eso, le digo yo, señor, mire, algo me quemó la espalda a mí. Entonces él me toca así la espalda y me toca tibio y húmedo y él le pensó sangre, mucha, o sea, porque tenía una aureola así en la espalda. Entonces me dice, sáquese la campera y el buzo vuelo, y me lo saqué, me levanté de la camiseta, me miro la espalda, impecable, no tenía nada. Bueno, digo yo, ¿qué habrá pasado? Bueno, se hizo la luz del día, fuimos a buscar el soldadito que se había quedado acostadito, boca arriba, con el fusil así sobre el pecho, esperando que lo fuéramos a buscar, y como él también no sabía que si iba a haber posteriores bombardeos o Se iban a quedar más quedó. bombas, y lo fuimos a buscar, bueno, primera alegría, Claro, estábamos todos claro. sanos Y y sabe. salvos. Sí, Y yo me quedé con la sangre en el ojo, que me había pasado, me fui a la cabina, a sí, chusmear qué había pasado. sí. El termo se cayó, se No. rompió, y yo me quedé con el agua caliente del termo. Esa fue la herida de guerra. Mira, uno sí, siempre a veces piensa lo peor y No, no. Claro, Silva pensó todo sangre. Bueno, por supuesto, después las gastadas estaban a la orden del día. claro, atacado por el termo. Sí, sí, desastre. Y ya que mencionás las esquirlas, en ese ataque, ¿algo quedó fuera de servicio? ¿Afectó algo? Sí, Ah, sí, te cuento que hubo las mangueras ujú, de alimentación del radar, tienen un grosor de aproximadamente, un espesor de aproximadamente 5 o 7 centímetros. Son ujú, mangueras firmes. sí, Las cortó como si lo hubiera agarrado con un hacha. Te aseguro que vos con un hacha tenés que pegarle fuerte. 4, 5 y más Ujú, veces porque, digamos, todo metálico. O claro. sea, la goma por fuera, pero todo cable, todo Ujú, cobre por adentro. Cortó las mangueras de señal entre cabinas. Dañó la bocina de altura. ¿Te acordás la que te mencionaba yo, que sí. de la parábola de que lee Ujú, altura? La dañó, y tuvimos todo ese 31 de mayo fuera de servicio nosotros. Nos ah, mandaron otra bocina sí, y ahí fuimos a operar al radar eh, de ejército, al sí, Cardium. el cardio. ¿Estaba Lo que cerca pasa es que ese radar? estaba también en el pueblo. Ah, Sí, estaba cerca, relativamente cerca. Lo que pasa es que ese radar nosotros pasábamos información al 6C, pero no podíamos controlar aviones porque no tiene equipo de comunicación para hablar con los aviones. Entonces pasábamos la información, ese radar medía en 2D, o ujú, sea, 2 dimensiones, azimut y distancia. ¿Está bien? Entonces, esa era la información que pasábamos durante ese día. Pero ya el 31 de mayo a la tardecita, ya nos llegó el repuesto, y ya el 1 de junio, 4 o 5 de la tarde, ya estábamos en servicio nuevamente. ah, bien, bien. Sí, Fundamental bárbaro. esos repuestos entonces, pues si no, entonces quedaban a ciegas. Sí, o sea, un Hércules cruzó llevándonos ese repuesto. O sea, las mangueras Ujú, de alimentación más la bocina de altura. bien. Bien, Hugo. Y ahora me imagino que después de este ataque del 31 de mayo, en ustedes, fueron como un poco más, no sé si la palabra es precavido, porque no hay no se puede ser precavido para un ataque, pero tomaron como no sé cómo decirlo, una enseñanza de este ataque para una protección o intentar encarar de Sí, otra manera la situación. entiendo la pregunta. Se hizo una evaluación. Ujú, Estábamos muy cuerpo gentil, como que se dice. ujú, Entonces,
agarramos los tambores de 200 litros vacíos que teníamos de combustibles, Sí. los rellenamos con tierra Ujú. y los pusimos alrededor de la cabina operativa, sobre todo que es donde habíamos personas Sí. constantemente. Entonces eso, hicimos 3 líneas de tambores de Ujú. 200 litros y los fuimos elevando, y después habíamos traído unos palets de pista porque no se alargó en definitiva con los palets de pista que se llevaron para tratar de alargarla un poco, Sí. no se llegó a hacerlo. Entonces esos palets de pista los pusimos arriba de la cabina y le pusimos tambores de 200 litros también, Bien. rellenos de tierra. De tierra, Entonces claro. eso quedó muy seguro. O sea, no nos había pasado nada antes, pero ahora sabíamos de que no nos iba a pasar, porque yo creo que aguantábamos el impacto directo de cualquier cosa. Íbamos a tener movida, se Ujú. iba a hacer ruido, desorden, pero creo yo que personalmente no nos iba a pasar nada. Y Ujú. nuestros mecánicos, que eran unos máster, llegaron a poner en nuestra cabina, en la cabina operativa, en una llavecita de 2 puntos, que cortáramos la emisión de potencia. Los que ellos iban, que tenían que correr esos 60 Sí. metros de Y ida y de cortar. vuelta, Sí. lo teníamos acá al alcance de la mano. Tal vez, quienes no conocen el radar o que por ahí no se dan tanta idea, no se den cuenta de la importancia que tenía esa llavecita. Te cuento algo, Ujú. Mati. Sí. Este año, el 31 de mayo, a partir de ahí se instauró el Día del Radarista, Ujú. debido a ese hecho. Y bueno, a los cinco personas que estábamos ahí de turno, el mecánico de radar, Faber, Egañas y yo, recibimos este año la máxima condecoración que se da, que es al valor en combate. Porque nosotros, a pesar después de haber seguido, Sí, Hugo, ahí nos estás contando. ¿listo? ¿Estamos ahí? Estamos. Nosotros, digamos, no podemos abandonar nuestro puesto ahí porque fue inevitable que saliéramos porque nos habíamos quedado sin señal, sin poder operar. Pero, digamos, ante situaciones muy críticas, Ujú. seguimos operando. Y gracias, o sea, la fuerza lo reconoció eso y nos Sí. dio la condecoración al valor en combate. Y a los soldados que estaban de guardia y al suboficial que estaba de guardia le dieron eh, un reconocimiento de acción distinguida en combate. No hay que pasarlo por alto. A veces uno dice, tiene que pasar tanto tiempo, pero lo importante es que sean reconocidos en vida. Exactamente, digamos, la mayoría coincidimos en eso. Ujú. Bien. Antes de proseguir con la cronología, hay una pregunta que me quedó en el tintero que quiero aprovechar para hacerte. Dale. Después del 21 de mayo, que es cuando haces el desembarco en San Carlos, esa semana, del 21 al 28, 29, los ataques de la Fuerza Aérea nuestra fue intenso, el ataque a la tropa, a la flota y a las tropas que estaban ya desembarcadas. Ustedes, desde el radar, ¿cómo vivieron esos días de tanta intensidad? Aunque parezca mentira, lo veíamos un poco de lejos porque, digamos, la acción se desarrollaba más que nada en el Estrecho San Carlos. Ujú. Y nosotros, al Estrecho San Carlos, teníamos más o menos, a Darwin teníamos unos entre 40 y 45 kilómetros, creo que son 43 para ser preciso. Ujú. Y, y a su vez, San Carlos estaba un poco más lejos. Sí. Nuestros aviones se pegaban al agua, iba a decir al piso, pero se pegaban al agua. Claro. Entonces, nosotros sabíamos que venía en la misión. Sabíamos qué tipo de avión venía, cuántos aviones venían y Ujú. todo. Eh, lo que sí nosotros hacíamos es cuando los veíamos que salían, entonces le íbamos cantando en la posición de las PAC inglesas para que ellos fueran maniobrando o esquivando eh,
en consecuencia. Entonces siempre, y después veíamos entonces nosotros le decíamos, para la escuadrilla que va saliendo por tal lugar, y vamos dando el azimut, la distancia, le tratábamos de dar la mayor cantidad de datos, tiene una PAC que está detrás a 20 millas, entonces ellos más o menos iban jugando con esa información, ¿me explico? Sí. Y los aviones a nosotros no nos hablaban nunca, de no ser que fuera extremadamente necesario. Si yo le daba una orden o un viraje, una cosa así, por ejemplo, vamos a suponer que tenían que virar para el 090. Entonces yo le digo, digamos, la instrucción tiene que ser, su próximo viraje será para el 090, quede atento al top. Cuando yo le digo top, él inicia la maniobra. ¿Me explico? Quede atento al top, él queda atento. Entonces, el avión pulsaba 2 veces, hacía... Eso Recibí. significaba para mí que lo había recibido. Bien, ¿Me explico? bien. Entonces yo decía, top para 090 y empezaba el viraje. Cuando le dábamos la información de dónde se encontraban las patrullas, ellos nos iban haciendo entonces sabíamos que nos estaban entendiendo y para quién iba la información. Ellos nos cuentan, después, pasado el tiempo, que eso para ellos fue de muchísima, muchísima utilidad. Y en varias charlas que he tenido, en distintos lugares con distintas personas, nos dijeron, ustedes no tienen idea la cantidad de vidas que salvaron con esa información. Un orgullo de sentir De sentirte útil. útil. Claro, una Sí, paz consigo mismo también, sí. que se hizo bien el Yo, trabajo. sí, sí, sabíamos que lo hacíamos a conciencia. Es un equipo. Ujú, claro, Si cada uno hace su parte, claro. te terminas sintiendo orgulloso, pero digamos, no has dejado de hacer otra cosa que para lo que te instruyeron, para lo que te prepararon. Y en alguna de esas intercepciones con las PAC que nos mencionaste, que hayas estado vos presente, ¿te tocó presenciar algún derribo propio? A mí me tocó una cosa no precisamente así. Ujú, Voy a, me- Cuando yo era cadete sí. de cuarto año, Ujú, eh, estaba encargado de sección. Encargado de sección es encargado de un ala de una compañía, ujú, ¿me explico? Donde éramos 70, 80 cadetes, bueno, yo sí. era encargado de eso. Entonces viene el jefe de compañía un mediodía, el capitán Casado, Fernando Casado, que fallece en la guerra, Ujú, y me dice, suboficial cadete, vamos a pasar revista de sección. Como no, señor, pues más vale, éramos cadetes, ¿qué vas a decir? ujú, Sí, señor, y no, señor, sí, señor. Fuimos. Cuando llegamos a la sección, abre la puerta él y ve una novedad y me dice, por ejemplo, ¿no? Voy a exagerar porque ujú, trapo de piso no bien estirado, ponele, ¿no? ujú. 5 días de arresto. Estábamos, señor. Fuimos caminando, avanzando en la sección. Cuando llegamos al baño, me había puesto 25 días de arresto. Este, uno, yo en mi pensamiento dije, pero este tipo, y me acordé de todo su árbol Sí. genealógico, le dije de todo, le digo, lo pensé, porque lo pensaba así, pero ¿cómo no se cajea Ujú, muriendo y esto y lo otro, y todo eso? Ahora, nunca me los puso, o sea, digamos, fue como una enseñanza que él claro. hizo de cosas que él veía que no estaban como él quería. Nunca me puso los días de arresto, nunca me quedé privado ni nada por el estilo. Pasa el tiempo y la noche del 12 al 13 de junio se hace la última misión de la Fuerza Aérea. Son 2 Canberra, me toca controlarlo a mí. Entonces yo los veo, bueno, los veo. Cuando uno dice los veo es en la pantalla, ¿no? Claro, claro. Veo que vienen entrando, mi auxiliar me saca el rumbo, la velocidad a la que vienen, los pierdo, entonces los sigo navegando a la estima, de acuerdo al rumbo que traían, sigo navegándolos,
Les dije, ustedes están próximos al viraje. Yo sabía que iban a bombardear sobre Monte Kent, porque ya estaban muy próximos a nosotros, los ingleses. Sí. Y ellos habían hecho un bivac ahí de carpas, y estaba el general Jeremy Moore ahí. Eh, Efectúan el bombardeo, se le doy el top del bombardeo, lo hacen, la misión termina siendo un éxito. Después, digamos, uno con el diario del lunes se entera de todo este tipo de cosas, Sí. pero un avión sale y el otro no. ¿Está bien? Entonces, suponiendo que el indicativo, si mal no recuerdo, era Baco, Sí. Baco 1, Baco 2, negro. Ponele que yo, el indicativo radar era negro. Uno me contesta, uno hace y el otro no. Entonces, ¿qué hace uno? Empieza a llamar al que no te contesta. Y ese avión no me contestó más. Sí. Te queda ahí una... No, pero porque no sabíamos la suerte que había corrido. Después, el 14 termina la guerra, caímos prisioneros, tuvimos una semana prisioneros. Cuando llego al continente, en el avión que le habían pegado, se eyecta el piloto, primer teniente Patrán, pero el navegador, que era el capitán Casado, No se entonces, proyecta. pues, yo lo controlé. Te queda esa ¿Está espina. bien? Sí. Entonces, más que espina, me quedó una gran mochila. Sí. Una gran mochila. Pasaron 5 o 6 años de vuelta de haber terminado la guerra, y un día voy y lo hablo con un cura, con el padre, le digo, padre, mira, a mí me pasó esto. Y le cuento la historia así como te la estoy contando a vos. Y me dice, hijo, no tenés que tener cargo de conciencia. Porque, a ver, vos hiciste algo para que a ellos le pegaran, para que lo bajaran. No, yo quería que mi misión fuera, yo controlador, que ellos supieran que los había controlado bien. Me dice, bueno, me dice, eso que vos dijiste no fue más que un enojo del momento, cuando uno exterioriza o piensa, a veces lo podemos exteriorizar y otras veces lo pensamos, eso no fue más que un pensamiento, me dice, pero tu trabajo o lo que vos tenías que hacer lo hiciste bien. Y con esas palabras del padre, yo logré sacarme un brazo de la mochila, una de las riendas de la mochila. Pasado el tiempo, el hijo de ese capitán Casado se hace militar profesional. Él era odontólogo y entra como primer teniente. Entonces pasan los años, compartimos fútbol, compartimos pádel, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de charlar. Yo me retiro, eh, me voy a vivir a Córdoba, tengo que hacerme un tratamiento de conducto, y ¿quién me lo hace? Sebastián Casado. Entonces, antes de llegar al consultorio, me dice, señor, venga, pase, que charlamos, ¿cómo anda? Bien. Digo, Seba, ¿puedo hablar con vos? Sí, señor, dice, por favor. Dice, bueno, sentémonos, le digo. Y le conté toda la historia. Y me dice, cuando terminamos, cuando le termino de contar, me dice, señor, no sabe lo bien que me ha hecho saber cómo fue el final de la vida de mi papá, porque nosotros sabíamos que lo habían bajado en una misión y de ahí nada más. O sea, yo le conté un poquito más en grado de detalle. Me dice, ¿usted me permite que yo se lo cuente a mi mamá? Pero por supuesto, le digo, se lo podés contar a todas las personas que vos quieras. Y nos dimos un abrazo, lagrimeando los dos, y ahí sí me terminé de sacar la mochila. Fuerte, pero Sí. es así la guerra. Y sí, digamos, la vida, la misión del militar de nosotros es prepararnos durante la paz para la guerra. Entonces, cuando llegó la guerra propiamente dicha, era la máxima exigencia que podíamos tener nosotros y volcar todo lo que nos habían enseñado y para lo cual nos habían preparado. Y ese juramento que habíamos hecho a la bandera el 20 de junio del 76, sabíamos que no era en vano. Exacto. Sabíamos que no era en vano. Entonces, me voy adelantando algunas cositas. Este hecho, esta vivencia de 80 días, a mí me arrojó dos conclusiones totalmente disímiles y dispares una de otra. Sí. Como profesional fue lo mejor que me podría haber pasado. ¿Está bien? Aunque
como persona, como ser humano, es de las peores cosas que me pasó. No la peor, porque hay cosas más duras, pero de las peores cosas que me pasó. O sea que, digamos, persona, una conclusión mala, profesional, otra conclusión buena. Muy, muy bueno, muy bueno ese comentario, esa vivencia. Tengo entendido que otra misión importante donde participó el radar, no sé si te tocó propiamente a vos, fue el 30 de mayo cuando se ataca al Invencible en esa misión conjunta de la Fuerza Aérea con la Armada. Sí, no, no me tocó a mí. No la controlamos esa misión, ¿eh? No la Ah, controlamos. ¿ustedes no? Sí, no, sí habíamos pasado la información Ah, de dónde estaba la flota, la bien. distancia, todo ese tipo de cosas, y así se armó esa misión. En esa misión, Ujú, cuando yo hablo de la gloriosa 45, para que más o menos te des una idea, sí, en esa misión fue Gerardo Isaac, compañero y amigo mío. Y hay otros compañeros, para que más o menos te des una idea de lo que es la promoción: Guillermo de Lepiane, ujú, Jorge Bambán Barrio Nuevo, y así te puedo nombrar un montón, sí. que por eso le decimos la gloriosa. Y bien, bien nombrada la promoción, la verdad. Sí, bueno, sí te puedo decir lo que pasó después de ese 30 de mayo, ¿Qué pasó? del día del ataque al Invencible, Ujú, siguiendo con los números y la estadística que me sí, gustaban a mí. eh, Empecé a... Normalmente los Harrier aparecían, venían, hacían lo que tenían que hacer y se volvían, y tardaban 1 hora 20, 1 hora 30 de vuelo, donde nosotros los veíamos. ujú, El tiempo que estaban en pantalla. A partir de ese 30, el tiempo de vuelo era totalmente distinto. ¿Por qué? Porque había sido averiado el puente y parte de la pista. Entonces, los Harrier necesitaban despegar y aterrizar en forma vertical, y el consumo de combustible es mucho más grande. ah, Entonces, de pasar a volar 1 hora 20, pasaron a volar 50 minutos, 1 hora. Pero ya no venían con bombas y cohetes. Si traían misiles para hacer combate, no bombardeaban. Y si ujú. bombardeaban, venían, bombardeaban y se volvían. Cambiado totalmente. En ese sentido, se notó la diferencia. O Ahí sea, se notó la diferencia. bien. O sea, es un indicio de que algo realmente pasó, aunque ellos siempre lo van a negar. Sí, o sea, independientemente de que ellos lo van a negar, nosotros, digamos, Gerardo, Isaac y yo hemos tenido varias conversaciones, Ujú, estuvimos sí, destinados juntos en Tandil, vivíamos en el mismo edificio, así que hemos compartido varias charlas. sí, Tenemos o sea, él sobre todo tiene ujú, la plena seguridad de que fueron y le pegaron. bien, bien. Hace un ratito nos mencionaste, bueno, la misión del 13, que fue la última con los Canberra, y después ya el 14 de junio es cuando se vino la rendición. ¿Vos en lo personal te lo veías venir? Sí, Sí. sí, 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 sí. Sí. Eh, Ellos toman Darwin Ujú, a finales de mayo, sí. 27, 28 de mayo, creo, una cosa así más o menos. Ujú, Ellos hacían los ataques finales los fines de semana, sobre todo por los Gurkhas, porque, digamos, ellos son mercenarios. ujú, Entonces, si ellos tomaban una posición o un pueblo, una cosa significativa, un fin de semana, la paga era doble. Por ujú, eso los combates más cruentos se dieron en fines de semana, sobre todo, digamos, hombre a hombre o cercanos. sí. ¿Me explico? Sí. Entonces, yo ahí a Scachi, que era con quien más charlaba, y con Sarabia, charlábamos todos, pero digamos, Ujú. le dije: Jesucito, sabíamos de la rendición de Darwin, digo, no te preocupes, que nosotros en una semana estamos volviendo. No fue en una semana, fue en 15 días, pero, digamos, uno ya lo veía venir. ¿Y cómo fue el momento de propio de la rendición, el contacto con los británicos? Esa mañana te voy a contar dos cosas. Sí. Primero, que nos mandaron llegaron unos estuches así de grandes, que eran máscaras para la guerra bacteriológica. Entonces nuestro jefe, otra de las cosas así, dice: Mercado y Escache, éramos los dos más jóvenes, más modernos de los oficiales. Dice: ustedes Ujú, dos, dice,
saquen la máscara esa, porque no va a haber guerra química ni guerra bacteriológica, y ahí vayan poniendo, escucha esto, vayan poniendo una lata de salsa, paquete de galletitas, fideo, polenta. Entonces, preparamos 51 cajas, todas las máscaras que habían venido para nosotros, pusimos alimentos ahí. Quedaron ahí. ¿Está bien? Cuando caímos prisioneros, que nos llevan a... Aparte, él dijo, ¿no? Independientemente de eso, él a su vez dijo, si yo fuera inglés, a todos los prisioneros los llevo al aeropuerto. ¿Por qué? Porque la isla venía la bahía, la entrada que había, y el camino hacia el aeropuerto se enangostaba, se hacía un istmo de unos 700 metros de ancho, no más de eso. Pero dice, ahí en ese istmo pongo 2 ametralladoras. Y después el aeropuerto. El que quiera que se vaya por el ¿A dónde agua, se si van a total. ir? Y si tienen que pasar por este lado, tienen que pasar por el puesto que ponen los ingleses. ¿Qué hicieron los ingleses? Eso hicieron, nos llevaron a todo el aeropuerto. Nosotros, gracias a esa visión que él tenía, los 7 días que estuvimos, los 6 que estuvimos prisioneros, comimos gracias a eso. Es increíble, ¿eh? Increíble. O sea, Increíble. cuando al principio de la charla yo te decía cómo él, hay un montón de acciones más, ¿no? Hay un montón. Pero, digamos, a medida que fuimos avanzando en la charla, me fui acordando de estas y tengo otra para contarte. Sí. En la noche del 13 de junio, si mal no recuerdo, se lanza el último Exocet. Hay un libro al respecto que lo escribió Ariel Fuello, Sí. que se llama El último Exocet. Él era soldado de la Armada y él estaba en la rampa de lanzamiento del misil. Y yo justo me tocó, otra de las casualidades, me tocó estar de turno en el lanzamiento del misil. A pesar de que yo era el que había, además de yo haber llevado la estadística de dónde se podía tirar, fuimos a una reunión de coordinación que Ariel se acordaba también de eso. Entonces, en esa reunión Silva me lleva a mí, porque el Silva era un tipo muy abierto y él no se adjudicaba méritos. O sea, ponele, como yo había llevado esa estadística, me dice, Mercado, venga, acompáñame. Y cuando llegamos allá, y él dice, bueno, Silva, hable o sea, por la parte radar, hable usted, no, dice, va a hablar el alférez, que es el que llevó la estadística. Y bueno, era toda gente antigua, todos vicecomodoros, comodoros, y por parte de la Armada y el Ejército, cada uno que tenía, la Armada sobre todo, que tenía su parte, participaban. Bueno, entonces se hizo la rampa de lanzamiento, que no, o sea, era un misil aire-aire. Y acá lo hicieron aire-tierra. Y este lo hicieron tierra-tierra, tierra-agua, digamos. Sí. ¿Está bien? Lo adaptaron, hicieron todo. Y entonces yo les dije, dije más o menos que si entraban dentro de las 18 millas en esa porción circular, podríamos tener éxito si lanzábamos el misil. Eh, durante las noches previas, 3 o 4 noches, armaban la rampa de lanzamiento y sacaban el misil afuera cuando oscurecía. Y antes de que amaneciera, antes de que aclarara el otro día, la desarmaban para que no supieran de que estaban haciendo eso. Claro. Por si pasaban los aviones que fotografiaban. Bueno, me toca en suerte, justo estar de turno a mí, se acercan la fragata, se acerca la Clay Morgan, se acerca, y ahí, bueno, le dije yo, che, está dentro de o sea, che, le paso la información, le digo, mire, está dentro de las 18 millas, se está acercando a 17, a 16. Si van a lanzar el misil, háganlo ahora, porque a lo mejor esperamos un minuto y empieza a salir y ya perdimos la oportunidad. Claro. Y así fue. Lo lanzaron y bueno, le pegó, la dañaron severamente, hubo, la otra vez leyendo de un parte diario de los ingleses, hubo 16 personas fallecidas por ese acto. Sí. Suerte, me tocó suerte o en desgracia estar a mí. Claro. Bueno, son de las acciones, digamos, en las cuales el Rodríguez se ve, digamos, involucrado y que fueron acciones importantes. Claro, que era el destructor de la Morgan. Sí. Bien. Antes de caer prisionero, ¿ustedes pudieron poner
fuera de combate, por decirlo de alguna manera, el radar, lo destruyeron, lo inhabilitaron. Lo inhabilitamos. Hicimos varias cosas, pero los ingleses que tenían la ayuda, la información, o muy cercanos a Estados Unidos, eh, los más aventurados querían ponerle una granada. Y nosotros guardábamos nuestro corazoncito porque Parte de habían uno. dado tan... Nosotros ese radar lo estrenamos llevándolo a Malvinas, ¿eh? Lo estrenamos allá. Ah, mira. Era nuevo, 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 no era, viste cuando yo te decía que era de última generación, era nuevo, nuevo. Digamos, como que le sacamos los plásticos. Ujú. Independientemente de eso, algunos querían poner granada, pero nosotros, los mecánicos y nosotros, digamos, que era lo que más estuvimos ahí, y teníamos nuestro corazoncito y decíamos, che, no, no lo podemos Ujú. romper, porque en una de esas no sabíamos en cómo era la rendición, ya nos habíamos rendido, no sabíamos cómo iba a ser la negociación, y decimos, si no, en eso nos lo devuelven y le metimos la granada, ¿Qué perdimos hacemos? radar. Claro. Entonces uno se encuentra en ese no saber qué hacer. Ujú. De todos modos, los técnicos invirtieron algunas cosas, donde circulaba agua destilada, le pusieron ácido, cosas que se intentaban poner en marcha, circular ácido y bueno, se iba a romper algunas cosas. Y donde iban tarjetas de 12 volt, le pusieron, donde iban tarjetas de 12 volt, le pusieron de 24, intercambiaron tarjetas así para ver, pero ellos lo revisaron, le hicieron una recorrida y lo pusieron en servicio. Es más, Sí. está en un museo en Londres, en exposición, en funcionamiento. Eso era una información que me había llegado y me la acabas de confirmar. Sí, 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 lo tienen en servicio. Como también no sé si tienen un Pucará también. Exacto, sí. Sí, que Sí, hasta lo hicieron poner en vuelo, todo, sí, sí. sí, 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 ¿no? O sea, todo. Ese Pucará, el radar, esas cosas que llevaron, lo pusieron en servicio. También un helicóptero Chinook del ejército. Se quedaron con varias cosas. Sí, sí. ¿Cómo fue la vuelta al continente? Bueno, nosotros caímos prisioneros el 14, el 19, no, el 18 a la tarde, Ujú. otra enseñanza de Silva. En Sí. el medio estábamos prisioneros, un lunes caímos prisioneros, lunes 14. El jueves agarran y dicen, che, estábamos todos ahí en el aeropuerto. Ujú. Entonces viene un vicecomodoro o un comodoro y le dice a Silva, che, Silva, dice, va a haber un embarque primero que donde usted está contado como oficial jefe, y vamos por jerarquía, para que se vaya en ese embarque. Y Silva le dijo, no, señores, yo vine con mi gente, me quedo y me voy con mi gente. Entonces él se quedó. Otra enseñanza. Ah. Al otro día, el viernes, ya hay cabida para que embarquemos nosotros. Toda la dotación de radar. Entonces vamos, deshicimos el camino del aeropuerto hasta el pueblo, que eran 7 kilómetros, más o menos, caminando, siempre, digamos, con algunos ingleses a los costados del camino, pero no a todo lo largo del camino, así en puestos. Ujú. Cata, Ha sí. habido 4 o 5 parejas a lo largo Ujú. del camino. Cuando ya llegamos y encaramos para el lado del puerto, sí, ya había más. Y ahí pasábamos 2 o 3 controles. Es más, mientras estuvimos prisioneros, a los oficiales nos dejaron con la pistola, con el armamento, porque éramos oficiales y ellos son respetuosos de ese tipo de cosas. Ujú. Sin munición, pero con la pistola y el cargador. Sin munición, pero con la pistola y el cargador. Eh, Ahí íbamos pasando unos controles y hubo Silva nos dijo, cámbiense de verde, pantalón y garibaldina, sáquense los buzos de vuelo, Ujú. para que, entonces cuando ustedes le pregunten de qué son, que nosotros éramos de racionamiento, de abastecimiento, una cosa así. Masochi, Sarabia, un suboficial se quedaron con el buzo, más vale, lo identificaron que era de Fuerza Aérea, entonces a ellos nos pasaron a un costado. Ujú. Entonces ya íbamos llegando Escachi y yo ahí al control ese y le digo, che, Jesús Escachi se llama él, Ujú. Jesucito.
Nosotros le decíamos Jesucito. Che, Jesucito, le digo, mira qué bárbaro, Silva, está haciendo que nosotros nos pasemos por el costado. Es un maestro. Digo, en cuanto se descuiden los ingleses, me paso por allá. No, fíjate, y fuimos avanzando, 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 y no nos pudimos pasar para aquel lado. Y fuimos avanzando y fui a un pescador, un barco pescador, que era más bien plano, Forest se llamaba, y con eso nos llevaron al Bahía Paraíso. Nosotros ya el hecho de subir al Bahía Paraíso, ya estábamos en tierra argentina, o en suelo argentino, o dentro de un barco argentino. Claro. Entonces estuvimos ahí desde se empezó a hacer oscurito, así, han sido las 6 de la tarde, más o menos, 5:30, 6 de la tarde. Ya subimos el Bahía Paraíso, estuvimos ahí porque llegaron 2 o 3 oleadas más, y el 19 de junio, tipo 3 de la mañana, zarpamos, y llegamos el 20 de junio, o sea, navegamos todo el 19, y llegamos el 20 de junio a Punta Quilla, que es el puerto de Santa Cruz, tipo 9 de la mañana, más o menos. Día del Padre, 20 de junio, Día de la Bandera y Día del Padre. Bien. En todo tu despliegue, ¿comunicarte con tu familia pudiste? Sí, Ah, sí. Nos dividimos, porque digamos, a través de un radio aficionado, un señor en Merlo, Carlos Ramírez, maestro, él está incorporado al escuadrón nuestro como si hubiera sido un integrante más. Y él estaba en Merlo, pero él colaboró para que muchos de los que vivían por ahí, por Merlo y algunas zonas, se comunicaran con su familia. Todos los días hacía él. Y después, los que no teníamos esa posibilidad, porque en esa época mi señora éramos de Villa Mercedes, San Luis, se había ido a la casa de sus padres con Lucas, mi hijo más grande. Entonces íbamos a la central telefónica y hablábamos. Entonces yo iba 2 veces por semana, martes y viernes. Entonces se hablaba, qué sé yo, poco hablábamos, no hablábamos mucho, pero no, pero hablábamos saber que estabas bien. para darle tranquilidad de que estábamos bien, porque por ahí Claro. decían, sobre todo el día, otra cosa de Silva, el día que atacaron el radar, ese día nos ordenó que todos nos comunicaron con nuestra familia para hacerles saber que estaban bien. ¿Por qué? Porque dice, porque cuando uno, el que no está viviendo, que sabe la realidad de lo que está pasando, quien está fuera de eso se imagina y lo magnifica mucho más. La verdad, Hugo, no, estoy sin palabras. La verdad, disfruté muchísimo por entrevistarte, conocí un montón de datos que la verdad no tenía, así que realmente te agradezco por tu tiempo. Por Eh, favor. Pudimos coordinar hoy, lo pudimos hacer, que nos costó un poquito la Pues, coordinación, pero la verdad, la espera valió la pena. te hago una última cosa. Decime. Nosotros, la mayoría, le decíamos, o posterior de la guerra, ¿no? Le decíamos a Silva que era nuestro segundo papá, porque, digamos, él se comportó, nosotros teníamos 23, él tenía 43 años. Y todos los primeros de mayo yo lo llamo por teléfono y le digo, gracias Señor por traernos de vuelta. Y él me dice, no, es un tipo muy humilde, un perfil muy bajo. Sí. Entonces me dice, no, Mercado, quédese tranquilo, eso fue obra de todos ustedes, no mía, no, señor. Le vuelvo a repetir, gracias por traernos de vuelta. Y en el 19, me tocó dar la locución en el acto central, hice la locución, y al final de todo, si fuera porque normalmente tenemos que seguir un protocolo, entonces le digo, esto es para el Comodoro Silva, gracias Señor por traernos de vuelta, y ahí el comandante y varios, digamos, porque fue más sentimental que hacer una reseña histórica, el discurso mío, eh, eh, los hice lagrimear, y Silva ninguna duda, Me pero, recontra, me imagino. ¿eh? Me imagino, la verdad que qué bueno que después de tanto tiempo esa relación de subordinado, jefe subordinado esté intacta y en ida y vuelta tengan tanta consideración uno por el otro. Pero con todos, no solamente, o sea, Ujú. nosotros nos juntamos con los ex soldados Y es lo y mismo. siempre nos fundimos en un abrazo y
los 31 de mayo tratamos de ir la mayor cantidad posible al acto. No, un soldado dijo en una entrevista, dijo una cosa que dice, nos fuimos a Malvinas 51 desconocidos y regresamos 51 hermanos. Eso dice todo. Sin palabras. Hugo, como te dije, realmente te agradezco. Gracias por todo No, y fue un placer entrevistarte. si a alguien tiene que agradecer soy yo. Gracias por tu labor en silencio, sin pausa y sin prisa, pero que es muy loable. Gracias por hacer de esta gesta lo que estás haciendo. No todo el mundo lo hace. Te agradezco mucho tus palabras y así dan más ganas de seguir por este camino entonces. Pero que no decaiga, por favor. Así va a ser. Gracias a vos. Gracias a vos. Te mando un fuerte abrazo y quedamos comunicados. Igualmente. Igualmente. Chao, Mati. Chau, Hugo, gracias.